La puerta giratoria, cómo se reparten a Puerto Rico entre políticos y cabilderos. El laboratorio. ¿Quién maneja realmente el poder en Puerto Rico? ¿Quiénes se enriquecen mientras el pueblo sufre? Hoy te revelamos un esquema de influencia y puertas giratorias que han operado durante años, siempre bajo la sombra. Esto no es solo un caso político. Es un retrato de cómo unos pocos controlan mucho, mientras el pueblo pierde todo. ¿Qué es Politank? Politank es un grupo de cabildeo, lobbying firm, que opera en Puerto Rico. Se presenta como un think tank, tanque de pensamiento, pero en realidad su función principal es gestionar influencias políticas y representar intereses privados ante el gobierno y la legislatura. Sirve como puente entre empresas privadas y figuras gubernamentales, ofreciendo consultoría estratégica y relaciones gubernamentales, que en muchos casos es simplemente intermediar contratos y favores. Aunque tiene el nombre de think tank, para sonar académico o legítimo, su verdadera función es el cabildeo. ¿Qué hace un cabildero? Un cabildero, o lobista, es una persona que se encarga de influir en las decisiones de los políticos o funcionarios públicos en favor de un cliente, que puede ser una empresa, un grupo, o incluso otra agencia. Su trabajo: reunirse con políticos para convencerlos de aprobar leyes, proyectos o contratos que beneficien a su cliente. Dar información o presionar para que el gobierno tome decisiones que favorezcan a quienes representan. Redactar propuestas, coordinar reuniones y negociar acuerdos entre el sector privado y el público. ¿Cuánto generan y de dónde sale el dinero? 1. Contratos de cabildeo y consultoría. Las firmas como Politank obtienen contratos millonarios tanto de entidades públicas como privadas. Cobran tarifas altísimas por consultoría, asesoría legal o representación, aunque muchas veces se trata solo de usar contactos políticos. Estimado, un contrato promedio de cabildeo puede variar entre 75,000 pesos a 250,000 pesos al año por cliente, dependiendo del acceso o influencia prometida. 2. Fondos federales y estatales. Muchas farmacéuticas y grandes empresas reciben subsidios federales o beneficios especiales, exenciones contributivas, asignaciones de incentivos, fondos de reconstrucción. Los cabilderos son los intermediarios para asegurar que esos fondos lleguen a las empresas a cambio de honorarios. Grosso de dinero, miles de millones de dólares disponibles en fondos federales de recuperación, como fondos de salud, infraestructura, educación, etc. 3. Negocios paralelos. Adquisiciones de terrenos, contratos de construcción, subcontratos para suplidores. Participación indirecta a través de empresas amigas o shell companies que licitan contratos públicos. En resumen, un cabildero no trabaja para el pueblo, trabaja para el que le paga. Su misión es abrir puertas en el gobierno para que su cliente gane. ¿Quiénes fundaron Politank? O mejor dicho, quienes llegaron primero a la línea del autoservicios. Kenneth de McClintock y Francesco Domenech. Los principales fundadores fueron: Kenneth de McClintock ya era presidente del Senado, 2005-2008, cuando cofundó Politank en 2007. ¿Quién es Kenneth de McClintock? Kenneth de McClintock es un político puertorriqueño de larga trayectoria. Fue presidente del Senado de Puerto Rico entre 2005 y 2008, y luego ocupó el cargo de secretario de Estado del 2009 al 2013 bajo el gobierno de Luis Fortuño. McClintock es miembro del Partido Nuevo Progresista, PNP, y un defensor abierto de la estadidad para Puerto Rico. Durante décadas, ha tenido enormes conexiones políticas tanto a nivel local como federal, siendo una figura clave en negociaciones y en la gestión de fondos federales. Kenneth de McClintock aportó a Politank algo que pocos podían ofrecer: poder real. Como presidente del Senado y luego secretario de Estado, trajo consigo una red directa de legisladores, agencias y acceso a fondos públicos.
Su presencia no solo le dio credibilidad inmediata a Politank, sino que transformó al bufete en un puente entre intereses privados y dinero público. ¿Quién es Francesco Domenech? Francisco Domenech es director de la Oficina de Asuntos Federales de Puerto Rico, PRFA. ¿Qué hacía en PRFA? PRFA era la agencia que representaba a Puerto Rico en Washington, D.C. Domenech manejaba relaciones federales, lobby para fondos, contacto con congresistas, asuntos políticos. Ganó muchísima experiencia en cabildeo federal y local. ¿Por qué es importante? Al salir del gobierno, usó su experiencia y sus conexiones para montar Politank, una firma que vendía precisamente eso, acceso político. Se especializó en representar empresas ante el gobierno de Puerto Rico, conseguir contratos públicos, influenciar legislación a favor de sus clientes. Datos interesantes. Domenech también estuvo involucrado en campañas políticas locales e incluso en campañas presidenciales estadounidenses, apoyando a Hillary Clinton en las primarias del 2008. Es considerado uno de los cabilderos más influyentes de su generación en Puerto Rico. Francisco Domenech aportó a Politank su experiencia como operador político y su habilidad para navegar tanto el gobierno local como el federal. Desde joven estuvo ligado al poder, dirigiendo la Oficina de Asuntos Federales de Puerto Rico en Washington y manejando presupuestos millonarios. Su llegada le dio a Politank el músculo estratégico para influenciar legislación y asegurar contratos, convirtiéndolo en el ejecutor que movía las piezas detrás del escenario. Domenech no solo conocía el juego, era quien escribía las jugadas desde las sombras. Seguimos con Manuel Torres Nieves, cuando estuvo en el sector privado. Algunos otros asociados de confianza política en el Partido Nuevo Progresista, PNP. Se fortalece el patrón, personas que ocupaban posiciones clave en el gobierno, luego usaban su red de contactos para hacer dinero privado cabildeando. Línea del tiempo. Fundación de Politank. Año 2007. En 2007 nace Politank, un bufete de cabildeo cofundado por el entonces presidente del Senado, Kenneth T. McClintock, y su socio, Francesco Domenech. Desde sus inicios, Politank maneja contratos millonarios representando intereses privados ante el gobierno. Empresa recibe contratos millonarios del gobierno o de agencias públicas por servicios de asesoría o cabildeo que son difíciles de auditar. ¿Quién es Manuel Torres Nieves? Manuel Torres Nieves es un exfuncionario público en Puerto Rico. Fue Contralor Electoral de Puerto Rico año 2012. Secretario del Senado. En los años 2005, 2009 y 2017. Desde su posición como Contralor y Secretario del Senado, tenía acceso a información privilegiada y contacto directo con senadores y jefes de agencias. Luego de dejar sus puestos oficiales, asumió roles en el sector privado como CEO de Politank. Es una pieza clave porque tenía poder regulatorio y administrativo, y luego usa esa experiencia para montar y dirigir el grupo de cabildeo. Manuel Torres Nieves en el sector privado, 2007 a 2012. Manuel Torres Nieves, vinculado a Politank, se desempeña como cabildero y después da el salto nuevamente al servicio público. Al ingresar al gobierno, Manuel debe vender sus acciones en Politank, pero el círculo de influencias ya estaba formado. Manuel Torres Nieves jugó un papel estratégico en el fenómeno de la puerta giratoria. Primero, fue funcionario público, secretario del Senado y luego Contralor Electoral, con acceso privilegiado a decisiones legislativas y fondos públicos. Luego, saltó al sector privado como CEO de Politank, donde aprovechó su experiencia y contactos para dirigir operaciones de cabildeo a gran escala. Más adelante, regresó nuevamente al gobierno, aspirando a cargos públicos. Aunque vendió sus acciones para evitar conflictos de interés formales, el entramado de influencias que ayudó a construir permaneció operando.
Su trayectoria es un ejemplo clásico de cómo el conocimiento y las relaciones dentro del gobierno pueden convertirse en herramientas de poder en el sector privado, y luego reciclarse para beneficio político personal. Manuel no solo cambió de trabajo. Cambió de equipo, pero siempre siguió jugando en el mismo campo. El cambio de silla, McClintock y Torres Nieves año, 2012. En 2012, McClintock deja el Senado mientras Torres en el 2012, algo curioso ocurre en la política puertorriqueña. Kenneth de McClintock, quien había sido secretario de Estado y cofundador de Politank, se aparta del cargo público. ¿Y quién toma su lugar en la maquinaria política? Nada más y nada menos que Manuel Torres Nieves. El mismo Manuel que había sido secretario del Senado, luego CEO de Politank, y que ahora volvía al sector público. Un perfecto cambio de sillas, donde las conexiones e intereses no desaparecen, simplemente cambian de oficina. Nieves asciende en el gobierno, dando lugar a una verdadera puerta giratoria. Mientras uno se quita la corbata de servidor público, el otro se la pone. Pero al final, ambos siguen sentados en la misma mesa. La nueva jugadora, Verónica Ferrayuoli, 2021 a 2024. ¿Quién es Verónica Ferrayuoli? Abogada de profesión, Ferrayuoli rápidamente escala posiciones en el ámbito gubernamental. Entre 2021 y 2024, su nombre comienza a resonar fuertemente. No solo ocupó el puesto de secretaria de Estado interina, una de las posiciones más importantes del gobierno puertorriqueño, sino que simultáneamente ocupaba otras funciones, acumulando sueldos por cada una de ellas. Una jugadora que, en vez de concentrarse en un solo tablero, cobraba por jugar en varios al mismo tiempo. Secretaria de Estado interina, aproximadamente 124,000 pesos anuales. Asesora legal en otras agencias, sumas adicionales que podrían superar entre 50,000 pesos a 75,000 pesos anuales, según escalas salariales conocidas. Honorarios y contratos, algunos de carácter especial que podrían elevar aún más sus ingresos. Mientras el puertorriqueño promedio apenas sobrevive con 22,000 pesos anuales. Ferrayuoli sumaba sueldos que fácilmente triplicaban o cuadruplicaban esa cifra. Mientras tú luchas con un solo salario para vivir, algunos cobran por 3 o 4 trabajos, sin salir de la misma oficina. Verónica Ferrayuoli es una abogada y figura política en Puerto Rico. Actualmente ocupaba el cargo de secretaria de Estado interina, el segundo puesto más importante del gobierno, después de la gobernadora. Antes trabajó en áreas legales y administrativas del gobierno, con experiencia en procesos electorales y gubernamentales. ¿Cuál es su relación con Francesco Domenech? Ferrayuoli es esposa de Francisco Domenech. Esto crea un vínculo directo entre Politank, firma de cabildeo fundada por Domenech, y una posición altísima en el gobierno. Traducción: Domenech, aunque está en el sector privado, tiene influencia cercana al poder ejecutivo a través de su esposa. Más recientemente, Verónica Ferrayuoli, secretaria de Estado interina, ha sido vinculada a Francisco Domenech. ¿Qué controversia hay con Ferrayuoli? Se reveló públicamente que no había presentado sus planillas contributivas como exige la ley para funcionarios de alto rango. ¿Qué pasó? Verónica Ferrayuoli no radicó sus planillas contributivas correspondientes a los años 2021, 2022 y 2023 dentro de los plazos establecidos, incumpliendo incluso con las prórrogas solicitadas para cada año. ¿Qué implica esto? Que cada cheque público que llegaba a su cuenta era dinero que no pasaba por contribuciones debidamente hasta que fue expuesta públicamente. Entonces, y solo entonces, pagó lo adeudado, para luego solicitar un reintegro. Cobrar de todos lados, pagar después, y aún reclamar más dinero. Esa es la estrategia que refleja un esquema de aprovechamiento que deja al ciudadano común pagando las consecuencias.
Las 3 planillas fueron finalmente radicadas el 9 de noviembre de 2024, 5 días después de las elecciones generales. Posteriormente, en abril de este año 2025, Ferrayuoli enmendó dichas planillas, lo que resultó en un reintegro total de aproximadamente 24.900 pesos. Aunque inicialmente alegó haber incumplido solo en 2 años, durante su vista de confirmación ante el Senado admitió que fueron 3 años consecutivos sin radicar. El secretario de Hacienda aclaró que, aunque hubo incumplimiento, no se identificó intención de evasión contributiva, por lo que no se consideró un delito grave. Después de someterlas, recibió un reintegro de 24.900 pesos, a pesar de tener un sueldo público alto, cerca de 10.000 pesos mensuales. A pesar de controversias por pagos atrasados y reintegros cuestionables, la gobernadora ha optado por mantenerla en su cargo. Estos funcionarios y cabilderos disfrutan sueldos que superan los 120.000 pesos, 150.000 pesos, incluso 174.000 pesos anuales. Mientras el ingreso promedio del puertorriqueño ronda los 22.000 pesos anuales. El puertorriqueño promedio apenas sobrevive. Hospitales abandonados, escuelas cerradas, familias emigrando. Mientras ellos acumulan reintegros y contratos millonarios, el pueblo pierde servicios esenciales. En resumen, montaron una estructura donde exfuncionarios crean una empresa que consigue contratos públicos por sus contactos previos, extrayendo fondos públicos de forma legal en apariencia, pero posiblemente irregular o fraudulenta en esencia. Datos. Hoy, el 70% de los puertorriqueños enfrenta precariedad en servicios médicos. Más de 20.000 jóvenes emigran anualmente en busca de oportunidades. Y cabilderos como Politank podrían generar millones, operando en las sombras. En el año 2024, la pobreza sigue siendo una realidad dura en Puerto Rico, afectando a más de un 41% de la población, con una marcada concentración en los más jóvenes. Más de la mitad de los niños y adolescentes de la isla, aproximadamente un 58%, viven en condiciones de pobreza, una situación que refleja las profundas desigualdades sociales y económicas. La pobreza en Puerto Rico también golpea fuertemente a las familias con menores de 18 años, con un 51.6% de estas viviendo por debajo del umbral de pobreza. Aunque se ha observado una ligera disminución en los últimos años, la tasa sigue siendo alarmantemente alta, especialmente en comparación con otros lugares. Los hogares puertorriqueños enfrentan ingresos medios anuales de apenas 24.112 pesos, mientras que un porcentaje significativo depende de programas de asistencia gubernamentales como el Seguro Social y el Programa de Asistencia Nutricional, PAN, para sobrevivir. Esta realidad resalta no solo las dificultades económicas, sino también la dependencia de un sistema que lucha por brindar soluciones duraderas a una población vulnerable. La pobreza en Puerto Rico no es solo una cifra, es una realidad tangible que define la vida de miles de familias y jóvenes que luchan por un futuro mejor. La nueva ola, mano de obra barata. ¿Por qué Jennifer González se opuso a las renuncias y a los cambios de figuras clave? ¿Era mera lealtad política o defensa de intereses mayores? Al proteger a su círculo cercano, González no solo aseguraba aliados estratégicos, sino también la continuidad de una visión de enriquecimiento personal. Puerto Rico vendido como oficina barata. Mano de obra barata, terreno exento de impuestos, beneficios fiscales para grandes corporaciones. Territorio de explotación. Esa fue la oferta, pero ¿a costa de qué? ¿Qué futuro nos espera? ¿Qué país dejamos cuando el poder se reparte como un botín? Es hora de que el pueblo tome el control. Debemos exigir transparencia, auditar a nuestros funcionarios. No podemos depender de ellos para fiscalizarse entre sí. Somos nosotros quienes debemos exigir justicia. Comparte esta información. Investiga, pregunta, cuestiona. Hoy, la historia de Puerto Rico está siendo escrita,
¿de qué lado estarás? La corrupción se alimenta del silencio. La justicia crece con la voz de un pueblo despierto. Hoy tenemos la oportunidad de detener este ciclo de abuso. Mañana, podríamos recuperar la dignidad que nos han arrebatado. Vigilemos, auditemos, sobre todo, no olvidemos. Desde lo más profundo del laboratorio. Tu anfitrión. Cronox Matrón. Hasta la próxima.